Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia, el podcast para gente como tú y como yo, de gente cercana que viven o han vivido fuera. ¿Qué situaciones, inquietudes u oportunidades les hicieron tener que salir de su zona de confort? Pronto tendremos la respuesta. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Hablando con Guardia. Ahora en breve les presentaremos con quién estamos, pero primero, como siempre, toca brindar. Otra vez en Barcelona, otra vez Estrella Damm. Salud. Salud. Y básicamente ahora entraremos en nuestra primera pregunta. ¿Quién está hoy hablando con Guardia? ¿Qué tal, chicos? Soy Retinoco, soy de Perú, de Lima, Perú. Y nada, actualmente soy Marketing Specialist en base de Telesport, que es una empresa de retail deportiva de moda acá en Barcelona. Vale, entramos un poquito en eso. Tú eres a día de hoy ya un especialista en marketing viviendo en Barcelona, pero tú vivías en Perú, trabajabas en Perú. Sí. Luego entraremos un poquito más en ese detalle. ¿Por qué escoges la ciudad de Barcelona? ¿Por qué te mueves de Perú? Y también si era un proceso más temporal o era la decisión de decir, me cambio de ciudad. Sí, bueno, en realidad todo esto comienza allá por el 2018. Hice un viaje a Europa, más que nada de turismo, por el Mundial de Fútbol que fue en Rusia. Y nada, visité varias ciudades, varios países y nada, también viendo la opción de poder estudiar afuera, un máster. Entonces nada, visité, como te dije, varias ciudades y entre ellas la que más me gustó y me acomodó, entre varios factores, fue Barcelona, que ya te iré contando el por qué, pero nada, ahí fue cuando comenzó todo, allá por el 2018 y bueno, luego fue el momento ya de empezar a ahorrar, porque para venir acá por el tipo de cambio Vienes de Sudamérica, luego entraremos también. hay que ahorrar bastante para poder pagar los estudios, vivir acá un año, por lo menos, que es lo que dura el máster. Y nada, bueno, y luego se dieron varias situaciones, entre ellas el COVID, que retrasó un poco todo. Retrasó todo un poco, y de hecho el COVID también me dio más tiempo para pensar en lo que quería hacer a futuro, sobre todo los primeros meses que todo estaba parado prácticamente. Y ahí, como dije, bueno, ya es momento de mudarme, de hacerlo ya. Y repentinamente conseguí un ascenso en otra empresa allá en Lima, en Perú, por lo cual tuve que retrasarlo 6 meses más. O sea, ya veníamos de un COVID de retraso. Correcto, sí. 6 meses de retraso. Al final lo postergué todo un año. Desde que tomé la decisión, pasó un año para que yo ya venga acá a Barcelona. Y nada, el plan inicial era fluir, ver cómo era la experiencia, conocer gente, nuevas oportunidades. Y bueno, se dieron ciertas situaciones que al final hicieron que me quede aquí hasta ahora. Que llevas más o menos 1 año y medio, casi 2. Casi 2 años, sí. Perfecto. Como comentábamos, tú vienes a Barcelona, realizas un máster y tú vienes ya como profesional. O sea, tú vienes de profesional a estudiar. ¿A qué se debe este cambio? Es decir, tú ya estás trabajando en Perú, unas buenas posiciones hasta un ascenso, y pasas otra vez a estudiar. Sí, a ver, yo soy ingeniero industrial, que es como que una carrera bastante amplia allá en Perú. He estudiado un poco de marketing, un poco de recursos humanos, un poco de logística, de química, de física. Entonces, muy general. Es una carrera muy general que me permite poder trabajar en diferentes sectores y especialidades. De hecho, yo comencé trabajando o haciendo prácticas en Perú en el área comercial. Luego paso al área de logística, había proyectos logísticos. Y ya los últimos 4 o 5 años de mi carrera en Perú, me metí en marketing. Vale. Que es donde al final decido especializarme y hacer el máster en marketing, porque mi carrera en sí estaba en ese camino. Correcto. Estaba enfocando en ese camino. Exacto. Entonces, nada, por ese motivo decidí estudiar el máster acá en marketing y nada. Y perdona, o sea, entramos también en... Tú estás en Perú, pero lo que decías, 2018 y ese proceso, al tú ver diferentes ciudades en Europa, ¿es el porqué de la decisión o tú ya tenías claro que me voy de Perú a estudiar fuera? A ver, yo creo que todo parte de que tienes las ganas de irte a otro país y luego está el problema de a dónde te vas. Sí, entonces tienes que ver varios factores y como te comentaba, lo que yo había analizado antes era primero qué es lo que quería estudiar. Cuando ya tenía decidido que era máster en marketing, empiezas a hacer la investigación de
qué escuela es la mejor, en qué ciudades y demás. Vamos a hacer una clase de marketing hoy así. Y bueno, entonces, para no hacer la larga, había decidido Barcelona, estaba entre Barcelona y una escuela en Ámsterdam, que de hecho esas dos ciudades eran las que más me gustaba para vivir. Al final me declino por Barcelona, por el tema del idioma, que iba a ser mucho más, Sí, muy importante también, claro. mucho más viable que hacerlo uno en inglés o en otro idioma. Y además porque tenía varios amigos acá, amigos que ya vivían Entraremos después en el tema en con Juan. Barcelona. Y de hecho eso fue un factor bastante importante porque yo creo que ellos me ayudaron bastante A la entrada, a la llegada, exacto, a la ciudad. y que no sea tan pesado como es para alguien que no conoce a nadie en una ciudad nueva. Perfecto, de acuerdo, tomar la decisión, vamos a Barcelona, perfecto. Tú coges un vuelo desde Perú, camino a Barcelona, camino a una nueva vida. ¿Cómo me resumirías ese vuelo en 3 sentimientos, 3 palabras? Ese primer vuelo. Buah. La primera era emoción, estaba muy emocionado para todo lo que venía. Y la otra sería un poco de nostalgia, porque sabía que iba a estar fuera de casa por lo menos 6 meses, un año, que era el tiempo que yo pensaba regresar de visita. Y la tercera palabra sería orgulloso, porque está iniciando algo que yo me había propuesto hace varios años. Y que había retrasado y que había habido dificultades, pero aún así lo estabas dando Sí, habían pasado como 4 años o 3 años, 4 años desde que yo, en el momento. desde el momento que dije, bueno, planeemos esto. Y sé que 3, 4 años es bastante, y en esos 3, 4 años pasan mil cosas. Mil cosas, sí, lo que decías tú un poquito antes, sí, sí. Y nada, yo creo que también estaba bastante orgulloso de mí mismo, de que al fin yo cumplir ese sueño de estudiar afuera, de tener esa experiencia, Una nueva vida. nuevos amigos y bueno, Y contento de momento. muy, muy contento, sí. Vale, nos comentabas hace un momentito que tú tienes, bueno, que llegas a esta nueva ciudad y que conoces gente. Aún así, ¿cuáles son tus primeros pensamientos cuando llegas a Barcelona? La conocías de antes, pero ahora ya te instalas. ¿Cómo funcionan esos primeros días? Sí, bueno, al inicio yo me quedé con un amigo, con Fernando. De hecho, él trabajó conmigo en 2 empresas allá en Perú. ¿Vale? Fue mi jefe en la última empresa, en Coca-Cola. Trabajamos juntos. Él ya había estado acá. Él vino a hacer un máster también 2 años antes que yo. Y me quedé con él al inicio. Él fue un poco el que me dio tema de trámites y demás. Conseguir piso, que es súper complicado acá en Barcelona. Y nada, con Fernando yo creo que me ayudó bastante a que sea un poco más digerible. Esos primeros momentos, los trámites. primeros días, semanas, Sí, meses. Sí, claro, obvio. en hacer todos esos trámites, conseguir piso. Viene todo dado, o sea, es decir, al final tenerlo a él te ayudó mucho más, pero fue tan sencillo como, en plan, más o menos, me invento, y tardaste en encontrar el piso unas semanas, 2 meses, aún viviendo con él. Sí, yo me demoré 3 semanas en conseguir el piso. Muy rápido, que es mucha piscina. Sí, es rápido. Eso, al comienzo vienes con la idea de buscar para eso yo vivía solo allá en Perú. Vivía bastante bien. Vivía solo en un piso y nada. Y aquí era dispuesto a compartir el piso con más gente. Entonces, en ese momento, mis amigos todos estaban con el piso ocupado. Y nada, tuve que buscar un piso con nuevas personas que no conocía. Y nada, esa experiencia también fue buena. Bueno, tiene partes buenas y partes malas, así que... Pero nada, siempre me dio con la otra parte, conocer gente de cero, convivir y todo lo que eso conlleva, ¿no? Ahora me comentas lo de conocer gente de cero. Tú ya tenías referentes aquí, pero tú conoces gente nueva. Esa gente nueva, ¿cómo la conoces? Y más o menos de qué nacionalidades son. A ver, los primeros contactos que he tenido acá que no conocía son los del máster. De hecho, tú estás ahí Compartimos más. entre mis amigos. Y nada, dice que en el máster la gran mayoría eran de Latinoamérica y había unos cuantos españoles. Y luego es la típica de los amigos que empiezan a salir de fiesta o empiezan a quedar. Y así vas ampliando un poco tu círculo de amistades o gente con las que paras. Al final yo creo que ese primer año para mí ha sido más de conocer gente de otras nacionalidades, porque también es parte de la experiencia que yo quería vivir.
de conocer gente nueva, de otros pensamientos. No digo que andar con gente de Perú esté mal, sino que Sí, te entendemos. la parte inicial, al menos, de ese gran viaje. Abrir un poquito la mente. Estás también en Barcelona, conoces gente española, conoces gente que es de aquí, también conoces argentinos, de Guatemala, diferentes cosas que pueden ser muy parecidas, pero que al final nos damos cuenta que la comida es diferente, que el modo de hablar es diferente, que tenemos costumbres o cosas. Sí, bueno, de hecho, sí, además de la comida, las palabras, las costumbres, Es muy las gracioso. palabras que... Y es lo típico que cuando tú conoces gente nueva de otros países, empiezas a jugar con las palabras porque para ti puede significar algo y para la otra persona es otra cosa totalmente diferente. Diferente. Y mira que somos, o sea, y vosotros sois vecinos, quiero decir, al final no es que haya una diferencia gigante, pero... Somos hispanohablantes, pero bueno, viste que al argentino habla diferente. Sí, bueno, y le encanta hablar. Sí, sí. Tú me acuerdo, o más o menos, que tú vivías en Paseo de Gracia primero, y tú ahí estabas con gente internacional, es decir, sacamos comunidad latina, tú estabas con gente... Vivía con una pareja de argentinos y una pareja de holandeses. holandeses. Sí. Y esa situación, ¿cómo fue un poco? Es decir, tú venías de un estudio en Perú tranquilamente, lo hablábamos antes, un ascenso, trabajando, estabas dispuesto a vivir con gente y acabas viviendo con una pareja internacional y una pareja latina. Entonces, ¿cómo ves esa situación en el piso? Mira, la verdad que, y también para hacerme un poco de mea culpa, yo no soy tan abierto a conocer gente así o más. No lo era en Perú, y aquí como que intenté serlo, pero a mi ritmo. Digamos que no es que llegue y diga, bueno, a partir de ahora conocer a todo el mundo y lo demás. Y además que el primer año, además de los estudios que estuvimos por las noches, yo conseguí las prácticas muy rápido. A las 4 semanas conseguí las prácticas. La siguiente pregunta era esa. Sí, sigue. A lo que iba era que entre las prácticas que hacía durante el día y luego me iba corriendo a estudiar, o sea, yo salía de casa a las 8 de la mañana y no volvía hasta las 10:30 de la noche. Era un sitio donde dormías y ya está. Sí. El resto del día lo pasabas. Exacto, prácticamente, pero por obligación. No es porque no haya querido pasar más tiempo con ellos, sino porque tenía que estudiar y trabajar a la vez. Y porque estabas en el proceso de conocer, de ver, de también trabajar en Barcelona, que también lo querías. Bueno, era un proceso tuyo propio que tú ya querías dar ese paso. O sea, el mea culpa que decías antes me gusta, pero a la vez es... O sea, yo estoy aquí, he venido a estudiar y he venido a trabajar. O sea, soy un profesional al final. Sí. De hecho, la parte de trabajar también estaba bastante interesado y de hecho, con uno de los peruanos con los que yo vivía al inicio, me comentaba, me dijo, oye, ponte las pilas, como que despabila rápido porque ahora cuando todo el mundo llega, nadie está como que buscando trabajo, la gente viene más un poco a relajar los primeros meses y hay a veces que se abren unos puestos y puedes coger algo rápido y bueno, y así fue, ¿no? Que a quienes... Luego entraremos un poquito más en detalle en el tema laboral porque a mí me sorprendió muchísimo. Estábamos en el máster y, como comentaba, al principio la gente no estaba buscando tan rápidamente trabajo y de repente Irra me vino un día, ya me han cogido aquí y dije, ostras, este chaval vale, y lo vale de verdad. A ti, cuando tú te mudas, cuando tú te mueves directamente a Barcelona, ¿qué te gustaría que te hubiese aconsejado previamente que no hicieron? ¿Alguna cosa que cuando llegaste dijiste, ostras, si esto lo hubiese sabido antes, sería mejor? Mira, si me hubieran dicho que los trámites demoraban como demoran, quizás no hubiera venido a estudiar, porque yo para ser, o sea, no soy paciente, y nada, para temas de trámites, yo soy un cero a la izquierda, la verdad, así que yo creo que si me hubieran dicho que cuando vengas acá, tienes que esperar tiempos para que te responda, te piden 1000 documentos y demás, es algo complicado. Pero al final, bueno, es algo que tienes que hacer, que sé que a todo el mundo le incomoda, pero... Y que si al final tú tomas, no, ya entraremos más en detalle después, pero cuando tú tomas ya la decisión de después del máster seguir trabajando aquí, ya sabes que lo de los trámites en tu situación va de la mano. Sí. Al final vale la pena todos esos trámites que tienes que hacer, no solo llegar luego, solo ya lo hablaremos más adelante, pero cuando acabas de los estudios, el máster, tienes que hacer más trámites para que te cambien la residencia y bueno. Luego tenemos el tema visa, que sé que es divertido. Es un proceso complicado. Si tú tuvieras que... Entramos con una doble vara con lo de los consejos, ¿vale? Lo que te gustaría que te hubiesen dicho o aconsejado o comentado. Ahora tú, a alguien que nos esté escuchando, que sea de Perú o de Latinoamérica o de otro sitio, ¿qué le recomendarías? Si sabe que se va a mover fuera, si sabe que se va a mover a Barcelona. Tú comentabas, por ejemplo, que te comentó tu amigo el peruano que cuando llegues al máster espabila, busca trabajo. Una cosa parecida o... Sí, yo creo que, a ver, aconsejaría de que
uno, si es que vienen a estudiar al extranjero, que lo hagan porque realmente lo sienten, que no sea más por obligación, y que dejen fluir. Que no sea por currículum, sino porque tú realmente quieres, te apetece. Por la experiencia, sí. Y luego que fluyan y que no que no cierren la cabeza en que quiero quedarme en tal país, porque conozco gente, amistades de que viene con esa mentalidad y creo que se ofuscan mucho, se estresan demasiado cuando quieren algo y no salen de ese cuadrado. Entonces, yo creo que si es que vienes a tener esa experiencia es más para fluir. Es más para estar abierto y ver un poco, obviamente, siempre estar atento y estar a las oportunidades que puedan aparecer, pero tampoco, lo que te digas tú, ofuscado de, bueno, estamos aquí, es un nuevo país, es una nueva vida, que nos sorprenda un poco también. Sí, tal cual, tal cual. O sea, tú vienes con un plan, algunos vienen decididos a quedarse, otros con, bueno, estudiaré un año y luego me regreso a mi país. Pero bueno, al menos mi caso, y creo que me fue bastante bien, es que dejé fluir, que bueno, si es que al final el máster, no digo que me contraten, bueno, me regreso a mi país y todo bien, la pasé bien, tuve una buena experiencia, y si pasa lo contrario de que me ofrecen la oportunidad para quedarme, también va a ser bien. Lo voy a valorar y voy a ver si decido quedarme. Exacto, es valorarlo y luego si es que te va bien con tu rumbo de vida, bueno, lo aceptas y tú sigues, ¿no? Que es en la situación en la que estoy ahora también un poco de fluir. De fluir. Vale, entramos, primer paso dentro del mundo de visa. Tú llegas con visa estudiante, Sí. es a través de SIC, A través de sí. y es realmente, o sea, es para un año, para el tema del máster, Correcto. pero tú, como comentamos antes, y ahora entramos ya profundamente, tú consigues las prácticas a las 2-3 semanas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Ahora, bueno, llego acá, como dices, con la residencia o con la visa de estudiante, que en esa época solo nos permitía hacer prácticas. Al inicio no estaba tan claro de si era media jornada, jornada completa, que de hecho fue algo bastante gracioso porque yo, como fui primero del máster en coger las prácticas, me habían dicho que en el trabajo me habían dicho que solo podía estar a media jornada. Entonces, bueno, luego los 3, 4 meses o quizás antes, más gente o más personas de la clase empezaron a hacer prácticas y algunos a jornada completa. Entonces fue como, ¿qué pasa aquí? Exacto, dije, bueno, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Y nada, fue cosas de hablar con mi jefe y nada, y le comenté la situación y dije, oye, yo estoy dispuesto a trabajar la jornada completa, me da los tiempos, no hay nada. Se lo propuse y a los 6 meses, que era mi primer contrato de prácticas o convenio de prácticas, que era media jornada, a los siguientes 6 meses los hice a jornada completa. Vale. Ahí fue el cambio que pasó en la empresa. Y nada, y luego de la jornada completa, que fueron los segundos 6 meses, y ya justo calzaba con acabar el máster, comenzó la etapa de hacer el cambio por la residencia de trabajo o la visa de trabajo, que es un lío que ya ni te cuento porque... Yo te dejo, mira, voy a hacerte una pequeña referencia y luego tú me explicas la historia, porque creo que es importante para la audiencia que sepa tu situación y que vean con los ojos de alguien que ha vivido la experiencia cómo es. ¿Es ese momento cuando tocabas el máster, que llegan esos primeros trámites duros, cuando te sientes más perdido en Barcelona? ¿O fue más al principio, por ejemplo? No, fue cuando acabó el máster, porque al inicio viste que llegas y sabes que lo tienes que hacer porque ya se saca y ya tienes la matrícula, tienes todo, es simplemente esperar. Era esperar tiempo a que te responda y demás. Pero lo otro es un lío porque uno, se te dice tu residencia de estudios y tienes un tiempo limitado para estar acá en España legalmente. Luego, ya que la empresa te da los papeles y gestiones, sabes que es complicado y no todos tenemos la suerte de que suceda así. Y luego, cuando ya están dispuestos a hacer todos los papeles, es hacer el trámite. Y hacer el trámite... Burocracia española es burocracia, pero a la vez también yo lo veo como un país ordenado. Entonces, claro, en mi país a lo mejor no existe este tipo de trámites, pero yo creo que es parte de tener un orden establecido. Ahora, timings, habría que mejorar. Habría que mejorarlo, ¿no? Pero... Consejo. Sí, si alguien de ayuntamiento nos escucha, pueden mejorar los timings. Pero nada, entre que se demoran en contestar y que te falta algún documento, de hecho,
yo tenía todos los documentos, es un file grueso de papeles que te pide, y uno de ellos era una carta de la escuela, en este caso de SIC, que sustente que yo había culminado el máster. Bueno, por temas administrativos de SIC, se demoraron un poco en dármelo, y cuando llego a conseguir ese documento de la escuela, justo me habían respondido negativamente a mi solicitud de cambio de visa de estudiante a visa de trabajo. Por lo cual, con mi abogada, tuvimos que apelar esa resolución y ingresar a este nuevo documento que demoran 3 meses más. Entonces, el plazo inicial son de 3 meses entre que yo acabo el máster y luego pasaron 3 meses más. O sea, en total duraron 6 meses entre que acabe el máster y ya esté como que formalmente con la visa de estudiante. De trabajador cualificado. De trabajo, correcto. Entonces, nada, fue un lío, que de hecho fueron meses muy, muy pesados. Es como comentamos, el peor, o sea, tú paralelamente, vida social, comienzas a estar establecido, te ves haciendo una vida aquí, has terminado un máster, pero paralelamente en el tema laboral, que tú estás bien, que la empresa te quiere, ves que no llegas a buen puerto porque los trámites se ralentizan. O sea, era como, es decir, si estoy bien aquí, he estudiado, tengo amigos, ¿por qué esto no está funcionando? Era un poco eso. Sí, es un poco de estrés, la verdad, y que la verdad la pasé bastante mal porque había mucha incertidumbre entre que se resuelve, no se resuelve, cuánto tiempo más tengo que esperar. Felizmente que la empresa me apoyó bastante en ese sentido. Entonces, nada, es algo, era una situación en la que tenía que tener bastante paciencia, que es algo que no me caracteriza, pero estaba obligado a hacerlo. Y nada, al final, gracias a Dios, se dieron las cosas, pasó todo ese tiempo. Y nada, salió favorable finalmente. Y a día de hoy, para hacer un resumen rápido de la audiencia y luego entramos a otros temas, tú ya estás correctamente. Sí, ya tengo contrato indefinido en la empresa, nada, me va bastante bien felizmente, pero nada es gratis en esta vida. He tenido que pasar por esa etapa un poco de incertidumbre y de estrés. Y vale la pena para llegar al dedo. Sí, vale la pena. De hecho, es algo que yo creo que todos pasamos en algún momento por esto de tener esa incertidumbre. Ese mal momento. O sea, cada vez que lo comento con amigos extranjeros que vivían acá en Barcelona, todos han pasado por esta etapa. Tengo amigos que incluso todavía no consiguen trabajo, entonces están entre la espera. Es un poco estresante al ser extranjero y que a lo mejor en tu país tienes las facilidades de conseguir trabajo y contactos y demás. Pero tú, lo que hablábamos antes, al final tomas la decisión esa que dejas fluir, pero te gusta Barcelona y te quieres quedar, y es como un poco que quiero quedarme, pero en Perú me llaman y luego quiero quedarme. Sí, es como un poco... Bueno, la verdad sí, es un poco capricho. Y yo también me considero una persona que lo que no tengo me gusta tenerlo, entonces es algo... ¿A quién no? Sí, es algo natural del ser humano. Entonces, entre que yo ya había decidido quedarme, eso de fluir, y dije, bueno... Quiero quedarme en Barcelona, hacer una carrera acá, y no se me da la oportunidad porque temas de trámites, papeles... Ahí te frustras, claro. Está peor que nunca porque es algo que quería. Y entonces, bueno, y algunos días dije, bueno, ya está, Dios no quiere que salga en Barcelona, me regreso a mi país y no pasa nada, viví la experiencia bastante bien. Pero nada. Pero luego de repente una buena noticia y seguimos. Sí, era cuestión de esperar, hablarle a la abogada todos los días, oye, cómo va esto, y nada, felizmente que acá al final todo se dio para bien y nada, aquí estamos. Y ya para terminar el tema abogada, ¿te lo recomendó algún amigo? Sí, hubo un amigo peruano y que de hecho es una abogada catalana que le ha hecho los trámites a varios amigos peruanos, entonces es especialista en extranjería. Me la recomendaron. No, es solo por si alguien pregunta, ostras, ¿y cómo contacto con la abogada? Pues mira, ya que lo sepan que existe ese tipo de... Sí, o me escriben y les pasa el contacto y nada, muy buena, muy atenta y nada, sí. Ahora cambiamos un poco, ya hemos entrado en tema visa, en tema trámites, etcétera. Ahora entramos también un poco, porque tú paralelamente a todo esto, hacer el máster, todos los trámites, etcétera, tú has vuelto a Perú en alguna ocasión. Y esa es a lo que yo voy, es decir, cuando tú vuelves a Perú, sobre todo la primera vez, luego ya también entramos las otras, pero la primera vez tú ves un cambio de chip, es decir, tema amistades, ves algo diferente, tema laboral con gente que tú estás trabajando, ves algo diferente, un poquito por eso. Sí, yo he regresado a Perú 2, 3 veces desde que llegué a Barcelona.
volví a los 6 meses, que haré octubre de 2021. En abril de 2022 volví a Perú de sorpresa, porque era mi cumpleaños. Y nada, y quería pasarlo con mi familia, con mis amigos, que fue toda una experiencia. Y luego volví para fiestas, diciembre de 2022. Y bueno, ¿Dónde está? sí, solo 2 veces. Y ahora vuelves ahora Y ahora vuelvo en diciembre de 2023 para también. para las fiestas. Y nada, ¿Y cómo es la situación un poco cuando vuelves? la primera vez, a ver, yo creo que fueron 2 situaciones diferentes. La primera, como fui de sorpresa, la anécdota que toqué en la puerta de mi piso allá en Perú. Era un domingo por la noche, ¿de acuerdo? Un domingo 11 de la noche. Y a esa hora mis padres estaban durmiendo, entonces mi madre como que se despierta y lo escuchó con la voz un poco dormida todavía, preguntando quién era. Y yo le decía, soy yo, Israel, y no me creía. No me abría la puerta. Me decía, no, que mi hijo está viviendo En Barcelona, dame vete de acá. Y dije, no, mamá, soy yo. Y a la quinta, sexta vez que le he repetido que soy yo, como que se acordó de mi voz. Se dio cuenta que Se dio cuenta. claro. Y nada, abrió la puerta y llorando, sí, llorando los dos. Mi padre estaba durmiendo, me acuerdo. Mi madre lo despierta y nada, llorando ahí. Bastante emocionante porque fue de sorpresa con mi perrito y nada, estuvimos ahí charlando un rato en la noche porque era domingo muy tarde y ellos tenían que trabajar Claro, obvio. el día siguiente. Y nada, y con los amigos igual me pasó mucho de que, como todo en la vida, todo sigue, ellos avanzaron con lo suyo. Tú en Barcelona, ellos en Perú. Sí, y es algo que que mucha gente lo habla, que sientes que tu vida se pone en pausa, pero realmente ahí en tu país la gente continúa con su vida y hacen cosas que tú a lo mejor ni te enteras. Y Y llegas ahí y de repente una tras otra, no te sí, digas ni vas. he dicho que en Perú pasa mucho que, sobre todo en Lima, que es la capital, que tu círculo de amigos es muy cerrado y es cosa de, esos son amigos con los que creces y muy pocas veces dejas que gente extraña del grupo se incorpore. Vale. Pues una característica Sí. de Perú o de Lima. Entonces, mi círculo de amigos, que son amigos del colegio y por ahí que la novia o amigos puntuales se empezaron a sumar, pero éramos un grupo de, no sé, 8 personas. Vale. Yo regreso a Perú y me di cuenta que habían 2 integrantes nuevos que nunca había escuchado de ellos. Y como que... Fue raro. Claro que es un cambio, un cambio, lo que hablábamos. Sí, es raro, no sé si celos, pero es como extraño porque es como si tú fueses el extraño que llegas y te encuentras con un grupo que está armado y que tú eres el que se está incorporando. Pero Y que no vas al mismo ritmo, porque ellos, lo que decías tú, ellos no han pausado su vida, ellos van a su ritmo, como siempre, y tú eres el que viene de fuera, en otro ritmo, de otra ciudad. sí, exacto. Incluso agregaría con otra mentalidad, porque tú ya vienes Me gusta. teniendo una experiencia afuera, de conocer gente de otros países, con otras culturas, con otros pensamientos que te enriquecen. Y ellos siguen, perfectamente respetable, siguen en la rutina que tenías tú antes de ir a Barcelona. Exacto, ellos siguen con su rutina, que como dices, no está mal, es decisión de cada uno, pero ellos siguen y que nunca han salido de esa zona. De este grupo de amigos, de este tipo de pensamiento, etc. Exacto, entonces ya hay cosas que los escuchas hablar incluso o temas y dices, oye, estos están como que un poco Sí. fuera de lo que tú ya puedes empezar a pensar, pero ya teniendo otros contactos y demás. Entonces es una situación medio extraña porque son nuestros amigos de toda la vida. Y no te sientes como antes, te sientes bien, son amigos, a la mínima vuelve a estar bien y en la competición, Sí. pero notas ese cambio. Hay un cambio natural ahí que te dejabas y en más. Yo digo que yo era el extraño ahí, como te decía. Es algo inevitable que es extraño, ¿verdad? Y que son consecuencias de los actos que nosotros tomamos. A mí me pasa lo mismo en Salou o en el grupo de Barcelona. Al final es un poco, yo tomo la decisión de irme, acato las consecuencias. Es normal. Sí, bueno. Yo creo que cuando ya tomé esa decisión era consciente de que algo iba a cambiar, no sabía qué, pero bueno, cuando regresé por primera vez a mi país me pasó eso y nada, ahí estuve creo que apenas 2-3 semanas en abril de 2022 y en diciembre, que fue la segunda vez que volví, esa vez sí les avisé a mis padres, fueron a recogerme. Y que no se asustaran otra vez al domingo por la noche.
Y nada, y ahí sí fue creo que más fuerte a nivel de sentimientos. Porque la familia, la Navidad, todo el mundo junto. Exacto. Y desde que, a ver, me considero una persona bastante fría y que no expreso mucho mis emociones, pero esa vez cuando llegué al aeropuerto y mis padres me estaban esperando, lloré como un bebé. Normal. Solo de verlos, era solo verlos y abrazarlos, llorar mal, que es una sensación diferente a cuando me fui, cuando ya me estaba volviendo para Barcelona en diciembre, que también lloré mal porque no sabía si es que iba a ser la última vez que los veía a ellos o de que puede pasar mil cosas en esta vida. Entonces, claro. Sí, obvio. es una despedida que es amarga, es un poco amarga porque te gusta, porque los vuelves a ver y disfrutas de ellos un mes, 3 semanas, pero ahora entraremos, un poco en esa idea de cuando tú subes a ese avión, me lo dijo un amigo mío, ¿verdad? Y también lo comenté con Juani, que la cosa es, cuando tú subes a ese avión, cuando estás volviendo de Perú, en mi caso de Barcelona, de España, y voy para Praga, tú vuelves a Barcelona, tú tienes en la balanza unas cosas negativas que dejan la familia, que tu familia se sigue en Perú, que tus amigos, tu círculo sigue en Perú, pero hay algo que te empuja a seguir. Sí, claro. Sí, de hecho es algo porque si no, no lo estuviera haciendo, pero es... Pero tienes esa nostalgia dentro, claro. Sí, es algo inevitable, la verdad, que sabes que tienes que sacrificar algo para cumplir tus sueños. Ahora hay que ser fuerte para tomar esa decisión y atreverse. No es fácil, en verdad. No, Tengo amigos que les ha pasado y ojalá que no me pase a mí, que se le muerda la abuela, estando acá en Barcelona. Por madera. Entonces, claro, son situaciones complicado porque, o sea, te pierdes momentos malos como este, de muerte o enfermedades. No puedes estar ahí y buenos. Casamientos, cumpleaños, celebraciones, tonterías, ¿sabes? Que abre una nueva discoteca y quieres ir con tus amigos, sí. O sea, o que ves que todos van y en ese momento tienes que tener la cabeza fuerte y decir, vale, estoy aquí, es lo que quiero hacer, sigo en Barcelona, estoy trabajando, he conseguido mi objetivo que fue pasar el máster, he conseguido los trámites, quiero vivir aquí, o al menos fluyo, pero ahora mismo fluir me lleva aquí. Y esa mentalidad es muy importante. Sí, hay que estar bastante fuerte de la cabeza para saber que esos momentos van a pasar y que, bueno, al final es parte de vivir afuera y nada, esa es la parte negativa, digamos, pero la parte positiva también está acá, que acá tengo nuevos amigos. Una nueva vida, podemos decir, entre comillas, pero no nueva. No, literal, es empezar de cero acá, o sea, tú empiezas acá... Y en mi caso yo vivía solo y tenía un coche. Acá vengo, me muevo en transporte público, o camino, o bicicleta. El coche, tener roomies, sí, todo otra vez. Es todo lo contrario. Pero a ver, también está no sé, es vivir la experiencia, yo creo que vale la pena. Y creo que a esta edad está bastante bien. Yo tengo aquí 29, casi 30. Entonces, nada, yo creo que es una buena edad para tener esa experiencia. Yo sinceramente no lo haría si tuviese 30 y muchos. Me costaría más, pero ahora que no tengo responsabilidades, digamos... Sí, que podías tomar ese camino. Sí. Entro un poquito ahí y ahora sí es porque va relacionado, que es cómo cambia el Israel, con el que yo estoy hablando a día de hoy, 1 año y medio, 2 años después de empezar a vivir en Barcelona, con el que sale de Lima ese primer día. ¿Cómo tú ves que ha cambiado? Sí, a ver... He cambiado en algunas cosas, pero yo creo que en el fondo no dejo de ser la persona que creció ya, porque al final he estado 27 años de mi vida en un país y solo 2, o apenas 2 ahora en España. Creo como esencia sigo siendo la misma persona, pero sí he cambiado mucho en la mentalidad. Soy mucho más abierto a escuchar nuevas propuestas, ser flexibles a nivel profesional. Ahora tengo un jefe crack de cracks. Un saludo. Saludo, Borjita. Tiene mucha experiencia. No hay día en que no aprenda cosas de él. Siempre me cuenta sus cosas, lo que él ha hecho. Hablamos mucho, discutimos bastante en el trabajo. Pero nada, yo creo que en la parte profesional he crecido bastante. Tengo otra mentalidad del Israel profesional que salió de Perú, y en lo personal yo creo que sí más me he mantenido como era ahí en Lima.
Pero aún has hecho amigos de muchas nacionalidades. Tú decías que eres una persona más cerrada cuando estabas ahí, y a día de hoy el grupo de Marrakech, el grupo de amigos del máster, son todas nacionalidades diferentes. Sí, de hecho es algo que yo también me propuse cambiar, porque conociéndome que ser una persona muy cerrada, aquí tenía que Abrir un poco. Y más, una ciudad como Barcelona que ya invita a eso. Sí. Y nada, y de hecho que me hizo bastante bien. Me conoció gente muy buena, he hecho muy buenos amigos. Y nada, y eso yo creo que es lo más rico de mudarse a otro país. Porque al final lo que tú te llevas es la persona que eres y cómo eres. Lo de profesional, yo prefiero pasarlo a segundo plano, la verdad. Que lo personal es la mayor riqueza que puedes sacarle a un tipo de viaje. Obviamente. Entramos, me has comentado que te iba a comentar yo, pero tú lo has hecho un rápido resumen, que el hecho de trabajar fuera te ha ayudado a desarrollarte más, como tus skills, tus habilidades, etcétera. Pero ahora tengo una duda una curiosidad que es, ¿ves muchos cambios en la manera de trabajar de Perú que en España? Sí, bueno, a ver, naturalmente hay cambios, porque son dos sociedades totalmente diferentes, pero a ver, a nivel profesional también habría que comparar empresas, porque no solo país. Claro. Entonces, si yo comparo, no sé, por ejemplo, un Coca-Cola de Perú contra un Coca-Cola de Europa, que no tenía la oportunidad de trabajar ahí, seguro habría algunos cambios. Pero comparar, no sé, una empresa grande, nuevamente Coca-Cola Perú, con una empresa mediana, como puede ser Base, hay un pros y cons en ambas situaciones. En Coca-Cola va a ser una empresa grande, tienes procesos establecidos, son miles de personas en planilla, tienes gente más cercana que por ahí son amigos de amigos, y al final hay algún tipo de relación y son mucho más cercanos a ti. Además que viste que el latino es bastante amiguero, Sí. más social. Comentamos también con Fanny que el tema del saludo. Sí. Y, o sea, tanto así que, por ejemplo, ya teníamos, o había una frecuencia de una vez a la semana se llevan de fiesta a un barcito, naturalmente, comían juntos, diversidad de edad. Más conjunto que aquí, quizá. Sí, acá no lo veo tan así, al menos en la empresa donde yo estoy trabajando. Por momentos me siento solo, que no me fastidia porque yo también soy una persona solitaria. Sí, no, y vas también a mentalidad de trabajar. Sí, yo voy a... objetivos, Exacto, yo voy a trabajar con mi trabajo, me gusta lo que hago, pero a lo mejor no tengo esas amistades que tenía en el trabajo. Tan profundas ahí porque también las empresas ahí jugaban más a esto. Sí, y además porque también siempre te encontrás con el amigo, tu amigo trabajaba en la misma empresa, acá empiezas conociendo poca gente, entonces también es diferente. Me imagino con un español acá, a lo mejor conoce a alguien de la misma empresa o tiene gente en común. Exacto, entonces yo creo que es algo normal, y que tampoco me quejo porque la verdad soy bastante cómodo donde estoy trabajando y nada, pero yo creo que sí, a ese nivel social dentro de la empresa sí que noto la diferencia y a nivel profesional te digo no sé, de procedimientos o de profesionales, yo me he sorprendido mucho porque los peruanos, al menos que están acá trabajando en Barcelona, sí siento que están a ese nivel de educación, que a lo mejor yo estando en Perú pensé que era un nivel inferior a nivel educativo. Pero digamos, es un mito que creo que el peruano debe empezar a romper porque yo lo he vivido. Yo veo acá profesionales que son igual o mejores que algunos españoles o argentinos o de otras nacionalidades, y a veces nos cuestionamos mucho que nuestro nivel de educación en Perú es baja, es mala, pero realmente no es así. No, y también va personas. O sea, al final también... Sí, igual, a lo mejor soy un poco egoísta porque estoy comparando también a los buenos profesionales que tienen la oportunidad de venir acá, de recursos económicos y que se le abran las puertas a una empresa acá, y que a lo mejor ese grupo de peruanos sí que son buenos, pero sé que en mi país hay más diversidad de gente que no ha tenido buenos recursos o a lo mejor no ha tenido la oportunidad de estudiar en una buena universidad y demás. Aunque tú también, o sea, en tu situación tú también ahorraste durante unos años y es un proceso, como comentabas, de muchos años. O sea, al final también tú te ganaste tu oportunidad, o sea, tú te ganaste la oportunidad de decir, ahorro, tomo la decisión y voy. Pero ya era una mentalidad de 4 años, 5 años atrás y ya estabas planeando tu futuro en relación a irte fuera.
Sí, 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 sí. Es algo que tienes que hacer. Bueno, fue mi caso en que yo me pagué todo lo Claro, que, a eso voy. en todo lo que he gastado acá, pero bueno, al final depende de cada uno. Hay algunos que tienen la suerte de que los padres le paguen Sí. los estudios y demás, y está ahí, y no tienen que trabajar para eso, pero bueno, en mi caso fue lo contrario. Uno, porque no me gusta que me paguen las cosas a mí, y bueno, así hicieron las cosas. ¿Es quizá de lo que te sientes más orgulloso? Del poder haber realizado esa experiencia por ti mismo, es decir, no depender de nadie. A ver, la verdad, más orgulloso me siento de mis padres, porque al final yo ahora recuerdo y valoro mucho la educación que ellos me dieron cuando yo no era mayor de edad y dependía de ellos. Estaban en el colegio Sí, sí, sí. y en la universidad que me lo pagaron ellos. Y la educación también de valores y demás, es lo que más me siento orgulloso, la verdad, más de ellos, porque yo creo que ellos han hecho de mí una mejor persona, tengo una base, digamos, bastante sólida. Que luego todo se va complementando. Exacto, yo siendo mayor, con los estudios, no sé, con el trabajo, siendo profesional, es algo consecuencia de lo que ellos ya hicieron de mí. Yo más peso y más valoro lo que ellos hicieron por mí a lo que yo he podido hacer por mí, ¿me entiendes? Sí. Me parece una respuesta espectacular. Te lo digo. Nos quedan 2 o 3 preguntitas más y terminamos. ¿Qué cambiarías si pudieras cambiar algo de tu experiencia? O si la quieres cambiar, quizá no. Y, Que no te recuerdos ahora, ¿eh? a ver, cambiaría, la verdad que No, eso, si quieres decir, si el día de hoy estás contento de dónde has llegado, me lo invento. Quizá un momento, un proceso, una situación. Quizá, no sé, el piso tú lo has sacado en Padilla, quizá haber movido. para nada. A ver, yo creo que, y soy mucho de pensar de que cada uno tiene un destino ya marcado y que y lo que hagas al final vas a llegar en un punto de acuerdo. Entonces, nada, como ahora estoy muy feliz, muy contento. ¿Ha valido la pena todo lo que has hecho? No, perfecto. Sí, cosas buenas y cosas malas, porque al final te vas moviendo y vas aprendiendo, ¿no? Yo creo que es lo mejor, lo mejor. O sea, no, yo tampoco cambiaría nada, ¿eh? Sé que hay decisiones que he tomado en Praga, quizás otras serían mejores, pero estoy contento porque en el punto de estoy a día de hoy he llegado gracias a lo que he hecho anteriormente. Si no me hubiese caído, no me hubiese cagado o lo hubiese todo hecho perfecto, no estaría en donde estoy hoy y no estaría como estoy. Sí. Entro en una un pelín más profunda y luego me preguntas tú a mí, que es, tú has tenido, como has comentado previamente, situaciones de, hostia, me vuelvo a casa, me vuelvo a Perú. ¿Cómo afrontas esa situación? A ver, la verdad, eso hay semanas que me tocó hasta ahora, que dices o piensas, oye, me regreso, no me regreso, valoras muchas cosas y también para serte sincero, la parte económica y el nivel que había alcanzado ya en mi país versus empezar de cero, que bueno, ahora no estoy tan en cero, he crecido algo, la parte familiar y demás. Pero yo creo que es una decisión que tienes que estar no 100, sino 200% seguro de que quieres tomarla. Porque siempre vas a tener, a mí me pasa arranques que, oye, me regreso porque me molestó algo puntual y nada. Son, viste, que cosas que pasan en el momento y claro, lo piensas en caliente y, o sea, bueno, ya fue todo, mañana como pasaje me regreso. Pero al final, cuando dejas madurar un poco el pensamiento, Y dices, estoy aquí, estoy trabajando, tengo una nueva vida, estoy contento, estoy orgulloso de donde he llegado. sí, yo creo que estoy viviendo una oportunidad que ha sido más no se le da a cualquiera. Que he tenido bastante suerte en todo sentido de lograrlo donde estoy ahora. Y nada, yo creo que es una oportunidad que no debo dejar de aprovechar. La estoy aprovechando al máximo y nada. ¿Y seguir? Sí, te digo hasta ahora, de aquí a 5 años, no sé dónde acabe. Sí. Yo tampoco. O sea, que no es una pregunta para hacernos. Si no la hago, tampoco la quiero hacer. Porque tampoco sabría qué responder yo. ¿Vale? Te toca a ti. Tu turno. ¿De qué pregunta te has preparado para mí? De hecho, muy relacionado a esto último que hablábamos. Por ejemplo, a mí me pasa que soy mucho de fluir. Siempre tengo claro a dónde quiero llegar, ¿Vale? pero el cómo no tengo ni idea. Vale. Sé que día a día va a cambiar y demás. Entonces, te quería preguntar si es que actualmente tú tienes una meta en el mediano plazo
y si estás haciendo cosas para llegar a esa meta. Mira, yo básicamente, si tuviera que hablarte, lo que dábamos antes, este horizonte de 5 años, que no sabemos dónde estaremos, a mí me gustaría probar una experiencia fuera de Europa. Es decir, Estados Unidos me llama la atención, el sudeste asiático me llama la atención. Entonces, si yo a día de hoy, si tu pregunta es relacionada con, ¿a día de hoy estás trabajando para ellos? Sí. O sea, yo, el primer paso de ir a trabajar fuera era para ver, o sea, vivir fuera, trabajar fuera, era ver cómo es una cultura diferente, pero a la vez un poquito más cerca de casa. Ajá. Ahora que empiezo a estar ahí establecido, que estoy bien, que veo que en el trabajo me desarrollo bien en otro idioma, etcétera, yo creo que no sé en qué periodo, no te lo puedo decir en tiempo, pero un siguiente paso un poquito más allá y ya luego veríamos si se vuelve o no se vuelve. Pero me gustaría dar ese paso. Y a día de hoy sí, desde el trabajo que estoy haciendo yo profesionalmente en Amires, desde el trabajo que estoy haciendo yo como creación de contenido propia, todo esto es un proceso que estoy realizando para que el día de mañana tenga la oportunidad, como a ti se te ha dado, de salir totalmente de fronteras y de continente, hacerlo. Sí. Eso me encantaría. Entramos en la última pregunta. Siempre va relacionada más o menos con lo mismo. Tienes un país de origen. ¿Qué es lo que más echas de menos de ahí? Además de la comida, Sí. uf, Buen ceviche. El ceviche está muy bueno. la comida espectacular, que aquí la consigues, pero bueno, no lo mismo por los insumos. Ok. Pero nada, yo creo que la familia y los amigos es algo que he extrañado demasiado, que es algo que quisiera, si tuviese un poder, podría teletransportarme allá solo para estar 1 hora, verlos y volver. y luego me regreso acá a hacer... Sería increíble. No, sería lo mejor, gente, si estuvieran en esa vida. Pero sí, es algo que me diría, algo que no valoras hasta que no lo tienes, la verdad. Y es lamentable porque yo estando allá viviendo solo, vivía cerca a la casa de mis padres, a 10 minutos en coche. Los veía poco, una vez a la semana. Pero una porque es cada 15 normal, días. tú tenías tu vida también ahí. Sí, Es normal. O sea, ahora que la ves desde más lejos, o sea, no entiendes ese Israel, pero ese Israel de ese momento, él está viviendo un tipo de vida que al final, o sea, estaba contento con su vida, había llegado a metas y era normal que... sí, hasta tontear ahí con tus amigos o con el perro o con los padres sin hacer nada, ¿eh? Simplemente estar ahí en el momento, escucharlos, es algo que se echa mucho de menos y nada, es algo que extraño demasiado. En diciembre puedas conseguirlo de nuevo. Ahora vuelvo para también conocer a mi sobrina que nació en febrero o marzo de este año y que aún no he podido conocerla, así que nada. Perfecto. Bueno, Israel, ha sido un placer tenerte aquí. Y el placer ha sido mío, amigo. Como siempre digo, una gran persona, o sea, un gran profesional, pero una mejor persona. Y nos vemos, ha sido un placer una vez más. Hemos ido en la ronda por Latinoamérica y seguimos Stay Tuned con Hablando con Guardia. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para tu siguiente aventura?